Todo sonido de terror o jumpscare icónico que alguna vez te haya hecho quitarte los auriculares de golpe tuvo que salir de algún sitio. Ya fuera un grito grabado en un micrófono desde un dormitorio, un fragmento de una película que nadie conoce, incluso el sonido de un camello, todas estas decisiones acabarán quedándose para siempre en la cabeza de millones de personas. Hoy voy a arrastrar algunos de los sonidos de terror más reconocibles de internet, desde FNAF hasta Half-Life, incluso pasando por el Femur Breaker. Si os gusta el vídeo podéis suscribiros, pero como siempre, vamos directamente con los efectos de sonido. Si has pasado bastante tiempo minando en Minecraft, probablemente conozcas este sonido, un lejano y gutural gemido del que aparentemente no existe ninguna fuente. Es un sonido que parece venir de detrás de una pared, que todavía no has conseguido romper. Desde que se inventó el 7 de julio de 2010, los jugadores han construido todo un folclore alrededor de él. The Cave Crash Theory afirma que los discos 11 y 13, junto con los sonidos ambientales de las cuevas, son restos de audio de un grupo de mineros que murieron en un accidente real, y supuestamente se puede escuchar el propio Herobrine, oculto bajo los sonidos si reproduces las pistas juntas. La historia real, por supuesto, es mucho menos siniestra. Todo fue creado por el compositor alemán C418, que el creador de Minecraft, Notch, conoció en el foro de desarrollo independiente TIG Source. Rosenfeld creó prácticamente toda la biblioteca de sonidos y ambientes con muy pocos recursos, porque el motor de sonido de las primeras versiones de Minecraft no podía manejar demasiado complejo. En una entrevista al podcast 2000 Hz explicó exactamente lo barato que fue el proceso. Los rugidos de los zombies simplemente son grabaciones suyas mientras estaba enfermo de gripe, y los sonidos de las arañas proceden de una manguera de jardín, y la explosión de los creepers es un disparo al que se le cambió el tono. También confirmó en Reddit que el sonido del Ghast es su propio gato, grabado mientras estaba molesto porque lo habían despertado. Para los sonidos que no podía grabar él mismo, utilizó una biblioteca de sonidos gratuita. Los inquietantes sonidos de las cuevas, entre 19 y 23 clips diferentes dependiendo de la versión de juego, forman parte principalmente de esa misma mezcla casera. Estos sonidos se activan mediante un sistema interno que aumenta la actividad cuanto más tiempo permaneces en la oscuridad. Y uno de estos sonidos ambientales de las cuevas incluso contiene un easter egg oculto. Si lo pasas por un espectrograma aparece la cara de un creeper. Five Nights at Freddy's convirtió un simple grito en uno de los sonidos más característicos de toda la franquicia prácticamente desde que salió en agosto de 2014. Muchos fans asumieron que su creador, Scott Cawthon, se había grabado a sí mismo o que había hecho a alguien que conocía gritar frente a un micrófono. Y es una suposición bastante razonable. Los juegos fueron desarrollados prácticamente en solitario y con lo que claramente era un presupuesto muy reducido, así que utilizar un grito grabado en casa tendría bastante sentido. Pero resulta que el sonido del jumpscare utilizado en los primeros juegos de FNAF puede rastrearse hasta un efecto de sonido llamado XS Scream. Originalmente apareció en un CD de shareware en 1994 llamado Soundworks, distribuido por una empresa llamada Beachware. Sin embargo, ese sonido de CD procedía a su vez de una fuente mucho más antigua. Un grito que aparece hasta en la película británica de ciencia ficción y terror de 1981, Inseminoid. Este fragmento de sonido estaba dentro de una biblioteca de shareware. El grito terminó apareciendo en todo tipo de medios durante las décadas. Podemos encontrarlo en Love, Death and Robots, en juegos arcades como Shadow Dancer y finalmente en el propio juego de Cawthon con muy poca edición. El sonido creado por Judy Glant para la película demuestra perfectamente cómo unas bibliotecas de efectos de sonido aleatorios pueden convertir un solo grito en uno de los jumpscares más reconocibles de la historia. El Femur Breaker se describe utilizando el lenguaje clínico de la Fundación como un dispositivo utilizado para romper el fémur. Y si no lo sabías, el fémur es uno de los huesos más grandes y resistentes del cuerpo humano. Normalmente la víctima tiene entre 10 y 25 años y sus gritos pueden transmitirse por el sistema de megafonía de las instalaciones para atraer de nuevo el SCP-106 y conseguir contenerlo. Es uno de los elementos más oscuros del lore de SCP y probablemente uno de los efectos de sonido más reconocibles de todo su universo. El sonido procede de SCP Containment Breach, el juego gratuito de terror y supervivencia lanzado originalmente en 2012. El juego reunió un pequeño grupo de actores de voz de internet para interpretar a distintas entidades como SCP-049, además de la icónica voz del sistema de megafonía. Se utilizaron nombres como Doug y Vulgan, ambos creadores importantes dentro de la comunidad de SCP. Los diálogos de la víctima de SCP-106, sus súplicas y ruegos formaban parte de este mismo trabajo de doblaje amateur grabado específicamente para el juego. Sin embargo, los horribles gritos de dolor eran otra historia, como se descubrió posteriormente procediendo de un actor de voz diferente y de una página web de sonidos de código abierto.
Después de pasar horas buscando literalmente la palabra Scream en páginas de sonidos gratuitos, el usuario de Reddit IHaveNoFriends43, un nombre bastante apropiado, consiguió encontrar el fragmento exacto, procedido de un paquete de sonidos llamado Screams in the Basement, con la voz de Ruth Muller, publicado en la página gratuita Freesound allá por 2010, y la fecha encaja perfectamente con la cronología. Los fans de la entidad conocida como Bacteria la bautizaron así por su apariencia. En el canon de Kane Parsons procede de una serie de found footage de los Backrooms, que comenzó a publicar en su canal King Pixel el 7 de enero de 2022. Parsons escribió, grabó y animó y compuso la música de la serie prácticamente por su cuenta, empezando cuando todavía era un adolescente, pero los sonidos de la criatura no fueron grabados desde cero. En el primer vídeo icónico de las Backrooms, las vocalizaciones de la criatura son grabaciones de chimpancés editadas y modificadas para que sonaran alienígenas. De hecho, es el mismo efecto de sonido que el chimpancé que probablemente hayas escuchado antes en alguna película o serie de televisión. También aparece en otros proyectos de found footage. Para crear el horrible grito de la criatura, Parsons utilizó un cambio de efecto de sonido de un niño gritando procedente de una página llamada Splice. Para la adaptación cinematográfica de A24 de 2026, los diseñadores de sonido John Hetmer y Eugenia Battaglia terminaron utilizando otro animal para las vocaciones de la criatura. Un camello. Sí, un camello. Battaglia explicó que se inspiró en el trabajo del diseñador de sonido ganador Oscar David Farmer en la trilogía del Señor de los Anillos, concretamente las escenas de Nazgûl y las bestias aladas, donde Farmer utilizó vocalizaciones de camello como base para los rugidos de las criaturas. Para las escenas de persecución de la criatura, Battaglia combinó las grabaciones vocales del actor Chopateledja modificadas tanto hacia los tonos más agudos como más graves, y posteriormente las mezcló con sonidos de camellos procesados, creando las voces primitivas y aterradoras del monstruo. Ravenholm vive en la memoria de mucha gente como los 15 minutos más terroríficos de todo el videojuego, y el chillido de los zombies rápidos es una parte enorme de la razón. Es un sonido que parece creado específicamente para el juego, como si el equipo de sonido de Valve hubiera metido a alguien en una cabina y le hubiera pedido que gritara hasta conseguir algo suficientemente inhumano. Según el escritor de Half-Life, Mark Laidlaw, algunas de las vocalizaciones normales de los zombies fueron grabadas por él mismo junto al diseñador de sonido Bill Barnbury. Una noche, mientras trabajaba en la oficina, el diseñador de niveles Dario Casali contó que en los comentarios de desarrolladores que escuchó la sesión desde la otra parte del edificio y, durante unos instantes, pensó que alguien estaba siendo asesinado de verdad. Pero hay un grito en específico de los ataques de los zombies rápidos que hace que se te revuelva el estómago. Sin embargo, ese sonido procede de una fuente completamente diferente. Un efecto de una biblioteca comercial llamada Hollywood Edge. Los archivistas de sonido han rastreado el chillido de los zombies rápidos hasta una muestra comercial llamada Hollywood Edge Screams 3 Man Guthrie. Fue añadida en el catálogo de Hollywood Edge en el 13 de agosto de 1990. Lo interesante es que este sonido es conocido con otro nombre dentro de los círculos de diseño sonoro, el Howie Scream. El nombre viene de la asociación del sonido con el veterano de cine de acción Howie Long, que lo utilizó en una escena icónica de la película de 1994 Broken Arrow. Para Half-Life 2, los diseñadores de sonido de Valve cogieron el Howie Scream y aplicaron un agresivo cambio de tono, aumentando su frecuencia para crear algo que activara inmediatamente nuestra respuesta de lucha o huida. Pero Valve no fue la única compañía que terminó utilizando este efecto. Los sonidos de Hollywood Edge se volvieron prácticamente omnipresentes en la producción de videojuegos y películas durante los años 2000. El mismo efecto de Three-Man Gutting aparece en docenas de videojuegos y películas y series de televisión. Ha sido utilizado en Rick y Morty, Las Supernenas, OK-K.O., Power Rangers, Dinoc, Charge y numerosas películas y videojuegos de terror. Aunque los zombies rápidos utilizan este efecto de sonido de bibliotecas comerciales y los zombies venenosos están hechos casi completamente a partir de sonidos de burros. Pero eso no es todo. Los Headcrabs incluso recibieron diálogos especiales. Cuando reproducimos al revés uno de sus sonidos de angustia, podemos escuchar algo increíblemente perturbador dentro del juego.
La creepypasta que la mayoría de gente conoce bajo este nombre es bastante corta, tiene menos de 800 palabras y escrita por un autor desconocido y describe un supuesto cortometraje perdido de Mickey Mouse en los años 30 que lleva un archivista de Disney al suicidio. Después de 8 minutos de imágenes descoordinadas en bucle y una ráfaga final de gritos distorsionados, la historia comenzó a circular en 4chan en octubre de 2009. En cuestión de días, otros usuarios empezaron a crear adaptaciones en vídeo para que coincidieran con el texto. La más conocida de estas adaptaciones fue por un usuario de YouTube llamado Joe Jacob 666. Muestra una animación de Mickey Mouse de baja calidad y en bucle. Mickey simplemente camina con la cabeza agachada, con una expresión bastante sombría, mientras una música de piano distorsionada e inquietante suena de fondo. Esto continúa durante varios minutos hasta que el fondo del Mickey y el propio Mickey comienzan a distorsionarse hasta convertirse en una enorme masa gris. Cuando ocurre este cambio podemos escuchar horribles gritos desgarradores durante los últimos minutos del vídeo, hasta llegar al final, cuando la figura de Mickey vuelve a hacerse visible. Esta vez, sin un rostro aparente. Este vídeo se convirtió en una de las recreaciones de creepypastas más icónicas de YouTube, con una versión resubida que acumula más de 4,5 millones de visitas, pero su éxito viene acompañado de sus propios misterios. La propia animación, ese bucle de Mickey caminando con la cabeza agachada y los edificios parpadeando en fondo, plantea una pregunta. ¿De dónde salió todo? ¿Y qué hay de ese piano? Esa melodía repetitiva e incesante que acabó siendo remezclada y remasterizada, incluso tuvo una segunda vida durante un tiempo gracias a una tendencia de TikTok que utilizaba su música. Pero aún así, nadie parece saber de dónde salió. La animación sí puede explicarse mediante una pequeña edición de antiguos dibujos animados y tiras cómicas de Mickey Mouse, pero la música sigue siendo objeto de teorías incluso hoy. Nadie sabe exactamente de dónde salió esa pieza de piano. Algunos han teorizado de que se trata de varias pistas antiguas de piano superpuestas, y otros dicen que podría ser una pieza de principios del siglo XIX. Muchos han afirmado que la música procede realmente del propio Joe Jacob, el creador del icónico vídeo de Suicide Mouse. Jacob no solo ha publicado anteriormente contenido con una edición igualmente inquietante y su propia banda sonora, incluido con un vídeo titulado Barbecue Chicken Ivy, sino que además parece estar relacionado con la escena musical y actualmente toca una banda de metal. Por desgracia, Jacob no parece tener demasiado interés en hablar de aquella absurda animación de Mickey Mouse que creó hace 18 años. Normalmente tampoco responde a mensajes que le piden información sobre ella. Al menos a mí no me respondió. Así que por favor no vayáis a molestarlo preguntándole eso. Dicho esto, muchas personas que todavía siguen investigando el origen de la música coinciden en que Joe Jacob fue probablemente el creador original. Aunque todavía no podemos comprobarlo. Y esto, hasta que no se demuestre, seguirá siendo un misterio.